Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por atender esta conferencia de prensa. En unos momentos más tendré el honor de presentar a nombre propio y de mi grupo parlamentario del PRD la iniciativa de decreto por la que se crea la Ley para la Atención y Prevención del Desplazamiento Interno, la cual tiene como objeto atender este fenómeno sociodemográfico tan alarmante, pero hacerlo de manera integral mediante la participación activa del gobierno en sus tres ámbitos de competencia, así como la integración de nuevas políticas en donde tenga voz la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Me parece que es de suma importancia esta iniciativa, ya que lo que se pretende es reconocer que existe el problema del desplazamiento interno en nuestro país. Este no es un problema nuevo, pero las instancias del gobierno han decidido que permanezca invisible, por así decirlo. Es por este motivo que nos parecía que era urgente dotar al Estado de los mecanismos jurídicos que garanticen su prevención y su atención de forma adecuada y que prevea soluciones duraderas para los mexicanos y las mexicanas que se han visto obligados a salir de su lugar de origen producto de diferentes causas, principalmente la violencia. Con el impulso de esta ley se busca brindar atención a las personas y grupos que sufren de desplazamiento, el cual, como ya se ha mencionado, es una forma de migración que se caracteriza por ser involuntaria. No es una migración en busca de mejores oportunidades de vida, es una migración en la que el detonante es la amenaza a la vida de quien decide desplazarse. El desplazamiento interno, déjenme darles algunos datos de ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas que atiende a los desplazados. ACNUR, que nació como una instancia de atención a los refugiados, hoy atiende a más desplazados que a refugiados. Se calcula que en el mundo hay 16.2 millones de refugiados, mientras que hay 27.5 millones de personas internamente desplazadas. En el caso particular de nuestro país, hay datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno que está en Noruega, que publicaron el 19 de abril de este año, y en ese reporte global de desplazados advierten que en México hay más de 160,000 personas, de las cuales 226,500 abandonaron sus hogares solamente el año pasado. Según este mismo informe, se detalla que los estados con mayor número de desplazamiento debido a la violencia son Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Veracruz. Sin embargo, también en los estados de Guerrero y Oaxaca se registra un número grande de desplazamiento, pero por otras razones, sobre todo por conflictos entre comunidades indígenas y, por supuesto, el tema que a nosotros nos despertó el interés, que es el desplazamiento en el estado de Chiapas, desplazamiento que tiene otras causales, principalmente desde 1994, el conflicto zapatista que desplazó a cerca de 20,000 indígenas por esas causas y otras que vienen de hace muchos años más. Esta iniciativa lo que pretende es la creación del Consejo Nacional para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, que estará integrada por diferentes instancias y presidido por el secretario de Gobernación. El organismo estaría encargado en dirigir el programa de operación y políticas públicas encargadas de mitigar el desplazamiento. Y otro elemento importante de esta iniciativa es la creación de un registro nacional de desplazados, porque lo que primero que tenemos que saber es tener nuestros propios datos sobre este fenómeno, no solamente migratorio y demográfico, sino producto del clima de inseguridad que ha vivido el país en los últimos años. Por eso me permití convocarlos y les agradezco mucho su atención a un conflicto, a un tema, a una situación que, así como el de las víctimas, así como el de los desaparecidos, merece la atención, ya que son miles de mexicanos los que se han visto obligados a dejar su lugar de origen, sus pertenencias, su familia, sus hogares, porque están amenazados por el crimen organizado. Es cuanto, y bueno, estoy a sus órdenes para alguna pregunta que tuvieran. Sí. Senador, una de las cosas de la pasada administración, básicamente
la Secretaría de Gobernación no reconocía el problema. Decía que para ellos no existía el problema del desplazamiento interno porque no había datos, no había estadísticas, no reconocían. Platícame qué es lo que piensan hacer jurídicamente para que haya ese reconocimiento expreso por parte de la autoridad mexicana. Claro, primero es muy importante lo que señalas, ya que el problema del desplazamiento, el principal asunto en el que el Estado mexicano está en deuda es que no existe como estatus jurídico el de desplazados. En México existe el estatus para los refugiados, incluso para algunos tipos de migración. Sin embargo, el desplazamiento interno, producto de la violencia en particular, no es reconocido por el Estado mexicano. La ley primero establece ese criterio y le da un estatus jurídico, por lo cual es merecedor de protección por parte del Estado. La segunda parte es justamente desarrollar el Registro Nacional de Desplazamiento Interno, para que podamos saber cuántos desplazados hay en el país, dónde están y sobre todo poder ofrecerles soluciones duraderas a su situación jurídica. Nosotros nos hemos inspirado en esta ley en un caso similar al mexicano, desafortunadamente, que es el de Colombia. En Colombia, que es el país que hoy tiene más desplazamiento en el mundo, es decir, de los 27 millones de desplazados que hay en el mundo, 5 millones están en Colombia, se tardaron 15 años en reconocer el fenómeno. Nosotros creemos que si bien el desplazamiento producto de la violencia es relativamente reciente, es hora de que se reconozca que el problema existe en el país. Entonces, bueno, espero haber respondido tu pregunta. Omar Brito. Senador, quisiera preguntarte, ¿cuáles serían las políticas para evitar este desplazamiento si no se dobletearían políticas con otras dependencias como Sedesol o Economía? Y también, ¿qué es lo que harían ustedes? O bueno, el registro nacional, ¿a cargo de quién estaría? Porque si estaría a cargo de Gobernación o del gobierno federal, pues tendríamos el mismo problema que señala aquí el compañero. Entonces, sí, bueno, empezaría con la segunda pregunta. El registro estaría a cargo, obviamente, del propio Consejo, pero el Consejo lo preside el secretario de Gobernación, pero hay muchas instancias gubernamentales ahí, digamos, tomando participación, incluida los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ahora, las políticas que establece la ley justamente van a dos aproximaciones al mismo problema. Primero, la prevención del desplazamiento, intentar evitar el desplazamiento antes de que este ocurra. ¿Por qué es importante? Porque si bien tomando como bueno ese dato de los 160,000 desplazados en el país, la gran mayoría es producto de la violencia y ahí es muy difícil que esta ley sea la panacea para incidir en que no haya violencia en el país. También hay otras causales de desplazamiento, el tema ambiental, asentamientos irregulares, conflictos agrarios, conflictos religiosos, como es en el estado de Chiapas. Entonces, la ley sobre todo atendería al fenómeno cuando ya ocurrió, y esto es ofreciendo soluciones duraderas. Las soluciones duraderas van en dos sentidos: en el establecimiento de la población ya en el lugar en donde se asentaron, por así decirlo, o en el retorno, y darle las garantías para ese retorno. Pero principalmente la ley, la mayor aportación que hace, me parece, es en el reconocimiento propiamente del problema. Muchísimas gracias, con permiso.